local y también es responsable trabaja en el Ministerio de Educación del gobierno allá en Chile. Una persona con mucha responsabilidad educacional sobre sus manos, sobre su persona, pasa muchas decisiones en las escuelas, en la primaria y la secundaria, así que estamos delante de un hombre de servicio público, de servicio ministerial, una persona que realmente estoy agradecido, porque allá, ¿qué hora es allá, Sergio? Las 7:30, o sea, las 23:39. Estaba con la hora de ustedes. Sí, Las 12 de la noche. sí. Y él está con nosotros participando en esta experiencia. Gracias por proveernos ese video que nos diste. Estamos complacidos por eso. Eso exclusivamente es para nosotros. Así que estamos agradecidos. Y bueno, eh, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a escuchar Ujú. a Sergio durante 10 minutos, que es un resumen un poquito más, eh, un resumen breve de su exposición, probablemente nos dé otros tópicos nuevos. Eh, este resumen va a ser más, yo creo que nos va a servir para aclarar algunas dudas que quizás quedó allí entre papel. Esos 10 minutos no nos vamos a interrumpir y después vamos a empezar una sesión de preguntas. ¿Okay? De preguntas. Algunas preguntas las voy a decir yo, ya que el sonido no nos favorece mucho, pero voy a recibir los papeles y tú haces las preguntas y así tú nos Ok, ayudas. sí. Entonces, estamos, Sergio, gracias. Gracias a usted. Bueno, agradecer a Marco la gentileza. Él también ha sido una gran bendición para nosotros. Lo invitamos a participar de un seminario sobre el libro de Romanos en nuestra iglesia y realmente ha sido una gran bendición poder contar con él. Él agradece este tiempo a esta hora acá, pero él ha dedicado mucho tiempo en varias veces durante este seminario, así es que es una mínima parte de retribución esta, ¿no? Y como lo hemos comentado varias veces, es muy importante para quien indaga la palabra, como también en términos profesionales, seculares, poder compartir lo que vamos descubriendo. Así que para mí es una bendición estar con ustedes. Así que les agradezco esta invitación. Bueno, la verdad es que como todo tema que nos apasiona, y en este caso nos apasiona para la eternidad, además, así que la pasión es mucho más profunda, ¿no? Y extensa, uno podría extenderse mucho. Así que voy a hacer un esfuerzo por acotar algunas cosas en esos 10 minutos, ¿no? Eh, Muy brevemente quiero mencionarlo, aunque Marco me pedía que fuera más directamente a lo del Apocalipsis, pero tengo que mencionar dos o tres cosas sobre el cuadro general, pero muy rápidamente. Yo en la primera parte del video hablaba de los cambios que ha vivido la historia como disciplina, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque no siempre se nos presenta la historia de ese modo. Entendemos la historia normalmente como hitos y acontecimientos, y poco la vemos como grandes procesos, pero menos aún la vemos como la historia de lo que pensamos de las cosas, o sea, la historia de las mentalidades, que esta de la que les hablaba al principio. Y para mí ese es un aspecto muy importante porque a lo que somos llamados como cristianos es a cambiar nuestras mentalidades. Y la mentalidad nos explica todo lo que comprendemos del mundo y está determinada por un tiempo y un lugar, o sea, los dos parámetros esenciales de la historia, ¿no? Nacemos en un lugar y en un tiempo. Y allí entonces hay una cultura, y esa es la expresión histórica de lo que entendemos de las cosas, las mentalidades. Y por eso quería abordar esa mirada de la historia que no es siempre con la cual nosotros lo abordamos. Y que es muy concordante con lo que quiero decir respecto a el libro de Apocalipsis. Lo segundo que decíamos allí es que tendemos a entender la historia entonces como una evolución. La historia se presenta como unas etapas primitivas que van avanzando hacia unas etapas más desarrolladas. Y la verdad es que entender la historia así, hoy día cualquier historiador serio no podría presentarlo así, porque sabemos que el hombre no evoluciona de peor a mejor. En realidad no hay evolución en el hombre, hay un constante aprendizaje. Y si somos objetivos, la verdad es que tendríamos que llegar a conclusiones un poco pesimistas, ¿no? El hombre no ha logrado resolver muchos temas. ¿Qué es lo que piensan las distintas escuelas históricas y también las distintas visiones políticas respecto del hombre? Todavía están atados a esta visión evolucionista. No han logrado deshacerse mucho de esta idea de que avanzamos de
un desarrollo menor a uno mayor, y por lo tanto, tanto las escuelas de la historia como las ideas políticas nos plantean un futuro que resolverá los problemas del hombre. Ese es el primer error de la historia humana, y es lo primero que no encontramos en la historia vista a la luz de Dios. Un día tenía una conversación con un pastor que me preguntaba sobre los problemas de educación que hay en Chile. Ustedes quizás han visto noticias, las manifestaciones en las calles, los jóvenes. Es un gran tema el problema de la educación en Chile. No sé si lo han visto ustedes en algún momento. Pero este pastor me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa aquí? Yo le explicaba algunas cosas. Y él se sorprendía y me decía, ¿y cómo resolvemos esto? Mira, esto le decía yo, no se resuelve. ¿Pero cómo no se resuelve? Bueno, si no solo esto, muchas cosas el hombre no ha logrado resolverlas. Pero esta pretensión de que podemos resolver los problemas del hombre, en realidad debiéramos olvidarla en la clave de la historia. Porque si vamos al último capítulo de la historia, y aquí hago un juego de palabras, y el último capítulo de la historia para nosotros debiera ser el Apocalipsis, esto no tiene solución por parte del hombre. Nosotros no le vamos a dar solución a los problemas del hombre. Es Dios el que le da solución a los problemas del hombre. ¿Y cómo se la da? Cambiando totalmente el esquema en el cual hemos estado funcionando en nuestro periodo histórico. Yo después abordaba allí algunos aspectos, dos autores, fundamentalmente dos teólogos, que son Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer, y algunos de los aspectos que toqué de ellos dos quisiera retomarlos ahora para entrar directamente al Apocalipsis. Entonces, ¿cómo entender Apocalipsis? No como el final de la historia, como nosotros entendemos la historia, sino que tenemos que hacer esas dos salvedades. La historia del hombre, con minúscula, es como la entendemos nosotros. Pero hay una otra manera de entender la historia del hombre, que es esa con mayúscula que yo colocaba en el video y en el texto, que es leer todos esos acontecimientos históricos y esos procesos históricos, pero a la luz de la palabra de Dios. Y allí, por revelación, vamos a ir comprendiendo qué ocurrió realmente en esos hechos históricos. Y por ejemplo, ya no será una historia lineal, porque tendremos profecía y por lo tanto podremos ver en un hoy lo que va a ocurrir en un futuro. O nos pararemos en el hoy y diremos que este hoy viene a mostrarnos lo que fue dicho antes, como dice Pablo en Romanos, por ejemplo, de que toda la historia de Cristo está predicha en su prehistoria, que es el Antiguo Testamento. Pues nosotros sabemos de que la historia de Cristo no comienza con el nacimiento de Cristo, sino que como historia para el hombre está en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Entonces ya nos empieza a cambiar la noción de la historia. Y desde ese punto de vista, quizás hablar de Apocalipsis solo como que no me convence mucho. Yo recordaba que en algunas Biblias aparece titulado como Revelaciones. Y la verdad es que me parece mucho más acertado titular el libro con su nombre original, que es Revelaciones. Y apelar al calificativo de Apocalipsis como una de las características del libro. En realidad es un libro profético apocalíptico, ¿eh? Y esto nos habla de cómo debemos entender el tiempo y nuestra posición también. Recordemos que historia es tiempo y espacio. ¿Cómo nos cambia nuestra posición en el espacio una visión desde el punto de vista de Dios? Con Cristo. Aquí la clave para entenderlo todo, como siempre, es Cristo. ¿Cómo releemos la historia desde el punto de vista del Apocalipsis? A través de Cristo como el gran personaje del Apocalipsis. Muchas veces pensamos en el Apocalipsis de forma negativa, un poco, con esto no quiero hacer una crítica, pero como cuando nos golpean a la puerta el domingo o cualquier día de la semana y hay dos personas afuera con un maletín, dos testigos de Jehová, que nos van a decir, arrepiéntase porque viene el Apocalipsis como la parte terrible de la historia. Es cierto, el Apocalipsis implica el juicio de Dios y la manifestación de la ira de Dios, porque a veces no se nos habla de la ira de Dios, hablamos esencialmente del amor de Dios, pero parte de su justicia es también descargar su ira sobre el pecado, el que él aborrece, ¿no? De hecho, cuando logramos comprender que Cristo, al hacerse historia, fíjense, con Cristo Dios entra en la historia. Y ahí se juntan las dos historias, la historia con minúscula de la del hombre
y la historia con mayúscula, que es la de Dios. El momento esencial en que se juntan esas dos historias es cuando Cristo entra a la historia del hombre y Dios entra con él. Pero el momento esencial en que se juntan los dos grandes pactos, por decirlo así, el de la ley y el de la gracia, es con la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo, como nos lo dice Barth, se juntan ley y gracia. Ley y gracia en la fe de la resurrección. Pero la resurrección no es un mito, no es una historia, es un hecho histórico. Ahí está el libro de Frank Morrison, ¿no? Que movió la piedra, que quería probar que la resurrección era falsa históricamente, pero termina probando que es verdadera. Entonces en Apocalipsis encontramos todo esto, ¿no? Por ejemplo, la resurrección como reunión de fe y ley está en Apocalipsis 20, del 4 al 6, o en Apocalipsis 20, 11 al 12. Yo no voy a leer la cita para hacerlo sintético. Respecto a la posición, a la situación en la cual nos coloca Cristo y cómo nos cambia entonces en esta ubicación respecto a Dios, lo podemos encontrar en Apocalipsis 5, 9, o en el 7, 9, o en Apocalipsis 20, 12, al igual que en Romanos, para citar a Pablo, Romanos 3, 25. ¿Cuál es este cambio de posición? Es estar frente a Dios. Estar antes, de espalda a Dios, o de medio lado, digamos, así como que a veces lo miramos y a veces no lo miramos, estamos frente a Dios. ¿Quién hace este cambio de posición? Cristo. Y todo esto lo vamos a ver expresado en el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis no es un tiempo solo para el final, sino que también es un libro para hoy, como lo fue un libro para la época de Juan, como lo encontramos en todos los escritos juaninos, en sus cartas, en el Evangelio de Juan, ¿no? El libro Apocalipsis habla, por ejemplo, no solo nosotros como individuos históricos, sino que también a la iglesia, como representación de esa manifestación histórica del cuerpo de Cristo. Así parte el Apocalipsis, ¿no? El mensaje a las 7 iglesias. El Apocalipsis entonces lo que nos permite es ver una noción distinta de la historia. Una historia que se lee en una clave muy diferente a la que tiene el hombre, sino que a la clave de Dios. Yo creo que ahí podría ser más o menos el resumen. Se me quedan varias cosas porque hay muchos aspectos, pero prefiero ver que demos tiempo a las preguntas. ¿Marco? ¿Sí? Ok, excelente. Quizá, mira, disculpa, se me quedaba una cosa, que me gusta hacer algunos juegos de palabras, ¿no? Al principio dijimos también de que un cambio importante en la historia el que hace Chartier. Él empieza a darle un rol distinto al libro y entre otras cosas nos pregunta sobre las traducciones. Y ahí volvíamos al tema de la importancia de la traducción. Esta mentalidad se construye con el lenguaje. Y ustedes lo vieron perfectamente con lo que presentó Yatensi Bonilla, cómo ir a la fuente, a la palabra, a la lengua original, nos puede decir mucho más claramente lo que realmente nos dice la escritura, y no estos entendimientos, estas imágenes que nos hacemos que son más bien falsas, como el 666 o lo que se hablaba sobre la salvación. Y el juego de palabras que quería hacer tiene que ver con escatología. Escatología podría tener dos traducciones. Aquí me corrige Marco si es que estoy equivocado, pero una tiene que ver con escatos, que es último. Entonces cuando hacemos escatología, pensando en el libro Apocalipsis, estamos hablando de lo último. Pero también puede ser scatos, que es excremento. Y ahí yo pienso en Pablo, ¿no? Cuando yo pienso en los últimos tiempos y lo pienso desde el punto de vista de la historia humana, quizás estoy pensando en lo último. Pero cuando pienso en que el Apocalipsis nos habla de la historia del hombre como un continuo, una larga duración, como diría la Escuela de los Anales, pero también como lo entendemos nosotros, el que es, el que era y el que será, todo mi conocimiento yo lo leería como el escatos, ¿no? Se vuelve excremento, como decía Pablo, se vuelve estiércol. Yo tengo que cambiar mi noción de las cosas para entender realmente el significado de esta historia desde el punto de vista de Dios. Ahí sí. Muy bien, excelente. Las preguntas, ¿sabes? Si alguien si quiere hacer.
¿Las respondo de a una o me las vas a...? Sí, responderá. Mejor. Ok, ya. Me gusta mucho Romanos 8, del 19 al 21. Aquí voy a ir haciendo un paralelo, digamos, para que entendamos realmente. Juan tiene la claridad de la revelación que le da Dios y además la vivencia tan especial que tuvo acompañando a Cristo. El discípulo amado, el único que estuvo allí al lado de la cruz. Pero Pablo tiene la hondura de la revelación que le da Cristo resucitado, ¿no? En Romanos 8, 19 al 21 dice, la creación toda anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y yo esto lo tomo como historiador. Yo creo que nosotros, si nos consideramos hijos de Dios, al recibir a Cristo y ser, por lo tanto, ya no el unigénito, sino que primogénito, y nosotros herederos junto con él, coherederos, somos esos hijos de Dios de los que habla estos versículos de Romanos, ¿no? Y ahí dice Pablo, la creación toda espera que nosotros nos manifestemos. Para mí eso es un llamado a tener un rol histórico como cristianos, ¿no? Y fíjense que manifestación es Apocalipsis. O sea, en realidad lo que dice el versículo es, la creación toda anhela la revelación de los hijos de Dios. Somos llamados a manifestarnos como hijos de Dios. Pero ¿cómo nos tenemos que manifestar como hijos de Dios? Ahí está lo que presentábamos respecto a ese otro teólogo, que es Dietrich Bonhoeffer, que además no es un teólogo teórico. Él pagó con el martirio su fe en Cristo durante el régimen de la Alemania nazi. Bonhoeffer dice allí que esta manifestación tiene que ver con que en nosotros se vea, pero estamos hablando de mentalidades. La historia de las mentalidades tiene que ver también con la historia de los imaginarios o de las imágenes. ¿Qué dice Juan respecto a Cristo? A Dios no lo podemos conocer, pero a través de Cristo lo conocemos porque lo vemos. ¿Qué hace Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento con Moisés? Le dice, te voy a dar una instrucción, construye este tabernáculo que es sombra de lo que será, ¿no? O sea, el hombre no comprende si no es a través de imágenes. Bueno, esta manifestación entonces que se vea, ¿qué debemos manifestar nosotros históricamente? El carácter de Cristo. Y para entender qué es el carácter de Cristo, también tiene que cambiar nuestro entendimiento. Porque normalmente entendemos que el carácter de Cristo es ser moralmente correctos como cristianos. Pero la moralidad se confunde con la ética. La moralidad es, dentro de una cultura, cómo yo entiendo que son ciertas cosas. Pero la ética es lo permanente. Hagamos el símil. La moralidad somos los cristianos en la historia, pero la ética es el carácter de Cristo, que es eterno. Mientras más se acerque nuestro comportamiento moral como cristianos al carácter eterno de Cristo, vamos a estar dando un mejor testimonio y dando también, haciendo ese rol histórico que nos corresponde como cristianos. Excelente, excelente. Me gustó mucho esa forma en la cual lo presentas porque hablábamos hace unos lunes atrás de nuestra responsabilidad en estos últimos tiempos. Uh-huh. Decíamos que le hacemos un favor a la apocalíptica, a la venida del Señor, cuando asumimos una responsabilidad, una identidad definida en Cristo. El profesor Sergio habla del carácter del Señor. ¿Qué mayor impacto histórico que una generación que evidencia el carácter de Cristo? ¿Cómo fue Cristo? Las obras de Cristo. Es más, Jesús dijo, obras mayores que yo hice darán ustedes. Uh-huh. Y es claro, de una conciencia histórica de que hoy, en este tiempo, en este siglo, tengo la responsabilidad de evidenciar a aquel Cristo que hace 2000 años estuvo acá, pero está vivo, y con mi carácter presente lo evidencio. Y esa es una predicación apocalíptica, esa es una predicación, porque hablábamos de que Apocalipsis tiene, no es un libro, como tú bien lo decías, no es un libro opresor, no es un libro oscuro que hable de cosas tipo Hollywood, ¿verdad? Así es. Sino que es una esperanza, es un libro de esperanza, es un libro que habla del señorío de Cristo. Y cuando yo, bueno, si se habla del señorío de Cristo, entonces la generación
Sí. muy interesante. Dice, eh, según usted, debemos ver la Biblia desde un punto de vista religioso. ¿No religioso? Ok. Claro, quería que te explayaras un poquito más sobre esto. Cuando decías en el video, debemos ver la Biblia desde un punto de vista religioso o como dogma de vida, especialmente el concepto de dogma de vida. Un poquito más, si podrías profundizar un poquito en eso. Sí. Si dije religioso, me desdigo. ¿Ah? No, no fue mi intención decirlo así. Probablemente en alguna parte sí dije, o sea, no probablemente, lo dije, que en la escuela de los anales se hablaba que la historia de las mentalidades, o que las mentalidades, según Brodel, que es un gran historiador, son como prisiones. Entonces, cuando uno crea una idea de las cosas, queda aprisionado en eso. ¿Mm? Y esa es la esclavitud del mundo, ¿no? Si lo leemos en clave bíblica. Entonces, cuando estoy esclavizado de eso, otra característica que decía también en este caso Burke es que se sitúa en esta idea de la evolución y tiende a ver la tradición como tradicional. Y así hay una relación ahí con la religión. Nosotros incluso en la fe podemos caer en la religiosidad, o sea, en la forma, en la tradición. De hecho, el Apocalipsis abre su primer mensaje, la primera advertencia, a la iglesia de Éfeso con el cuidado sobre la tradición. ¿eh? Eh, Marco decía recién que el carácter de Cristo se expresa en nuestras obras. ¿Y qué es lo que le dice el Espíritu a Juan en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso? Le dice, tú eres una iglesia perfecta, lo haces todo, estás tan comprometida, eres tan celosa, pero te falta algo, perdiste el primer amor. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Entonces, cuidado con esto, porque la advertencia es como, vuelvo al video de Yatensi Bonilla sobre la salvación. No todo el que me diga Señor, Señor, será salvo. Incluso esos que dijeron, pero si yo eché fuera demonios, sané enfermos en tu nombre. Eso es religión, podemos caer en eso porque la cultura, nuestro entendimiento nos hace creer de que somos buenos cristianos, que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer y estamos tan fuertes en esto, además que son los últimos tiempos, pero en realidad no hemos cambiado nuestro entendimiento, estamos en la cultura. Respecto al dogma, yo creo que sí hay aspectos de los cuales tenemos que tomarlos como dogma. Hoy día y esto está anunciado no solo en el Apocalipsis como libro, en el libro de Revelaciones, sino que en todos los textos apocalípticos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos milagros, manifestaciones de supuesto poder de Dios, ¿no? Y nos engañarán, ¿no? Entonces tenemos que estar muy claros en ciertas cosas que son sujeto de dogma. Hoy día el posmodernismo, el ecumenismo nos llevan a confundirnos. Y es poco políticamente aceptable tener dogmas de fe. Hoy día no nos preocupamos mucho de que en nuestras congregaciones, digamos, hay ciertas cosas que no son sujeto de discusión, no son interpretables. A veces llevamos la hermenéutica y la exégesis bíblica, la interpretación de los textos bíblicos, al extremo. Hoy día que tenemos tantas versiones de la Biblia, a veces somos muy laxos en interpretar algunas cosas. Y a eso me refiero yo con los dogmas. Hay ciertas cosas que son ineludibles y que tenemos que tenerlas muy claras, porque si no podemos caer en error. Y nos puede pasar lo que le pasa, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el estupendo libro de David Platt, Radical. No sé si lo han visto, lo han leído. Si no, se los podemos disponer. Un pastor norteamericano que pastorea una iglesia de unos 4.000 miembros y que un día se da cuenta de que sentado ahí, o sea, en realidad parado predicando, ve a los fieles de su primera fila y dice, pensar de que ellos pueden estar perdiéndose, porque estamos haciendo muchas cosas, pero por ejemplo, no estamos dedicando suficiente tiempo a la palabra. Y esto lo medita después de un viaje a Corea y después a otros países donde es muy difícil. Hoy día veía la noticia, por ejemplo, de un pastor iraní que se salvó de ser llevado a la muerte por predicar a Cristo, ¿no? Nosotros a veces no tenemos la noción de que
hay ciertas cuestiones que son esenciales, que para nosotros son sencillas y a veces las relativizamos, ¿no? Esos son los aspectos medulares del Evangelio. Así es, así es. Y, bueno, eh, John MacArthur dice en una conferencia, John MacArthur dice de que la Biblia es suficiente y absoluto como norma de vida. Así es. Si encontramos satisfacción en la palabra, en la revelación de la palabra, deberíamos sentir una plena confianza en su inspiración, en la efectividad de la palabra, y tomarlo como un dogma de vida en el sentido de que es ella la que dirige cada detalle de mi vida, de mi historia. No solamente redime mi historia, sino que escribe una nueva historia. La palabra del Señor puede escribir una nueva historia en mi vida. Bueno, vamos a avanzar, que nos queda unos... Sí. Hay unas preguntas interesantes aquí. Dice, voy a leer este. Dice, tú hablabas sobre una historia, que la historia también tiene sus conflictos, la lucha entre el bien y el mal, que desde ahí también se hace historia. Uh-huh. El choque de fuerzas hablabas tú, ¿verdad? Ahora, dice, ¿cómo en nuestra vida el choque de fuerza también tiene que ver con nuestra propia historia personal? O sea, dentro de nosotros, cuando escribimos nuestra historia, también debemos reconocer ese choque de fuerzas. Así es. La verdad es que hay varios choques de fuerza y para nosotros como cristianos debe ser mucho más claro aún. El primer choque de fuerzas tiene que ver con la cultura, cómo recibimos el primer entendimiento de la fe, que esencialmente nuestro primer acercamiento a la fe es cultural. Si nacimos en cuna cristiana, como se suele decir, aprendimos lo que nos enseñaron nuestros padres. Pero eso no siempre es una noción internalizada. En algún momento el Señor nos provee una experiencia, las más de las veces traumática para nosotros, que al principio nos preguntamos por qué me tuvo que pasar esto a mí y después lo agradecemos, ¿no? Porque gracias a esas experiencias logramos un entendimiento que antes no habíamos tenido. Eh, el ejemplo más claro en la Biblia es Pablo, ¿no? Pablo, que uno sabe que todo lo que él aprendió y lo que vivió, Dios se lo dispuso, pero cuando él recibe y conoce la verdad de Cristo, él dice que todo lo que había aprendido no vale nada. Es una manera de decir de que hay un choque, en su propia historia hay un choque de elementos. Cuando Dios mandata a Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tus padres, deja tu familia, ese es otro choque. Nosotros no tendemos a no dejar y no cumplir con ese mandato de Dios. ¿Dónde se expresa eso en la sociedad contemporánea? En la debilidad de los matrimonios. Fíjense, el otro día teníamos un retiro de matrimonios y fuimos a los mandamientos, la ley y los matrimonios. Como que no está de moda eso, pues hay que hablar de la gracia en estos tiempos, no hay que hablar de la ley. Nos fuimos al corazón de la ley, al decálogo, y decíamos, pensemos cómo está estructurado el decálogo. Los 3 primeros mandamientos nos hablan de Dios. Los 5 últimos nos hablan de las relaciones. Y ahí está el resumen que decía Cristo cuando le preguntan a él, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el ineludible? Y él dice, ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Los 3 primeros, los 5 últimos. Pero al centro hay 2 mandamientos que se refieren al matrimonio. ¿Por qué? Hay un libro muy bonito de John Piper que se llama Pacto Matrimonial, Perspectiva Temporal y Eterna. A veces cuando estamos, y bueno, el Apocalipsis parte diciéndole a la iglesia de Éfeso, tú perdiste el primer amor. Hay un teólogo, un escritor oriental que es Witness Lee, que dice que la Biblia es un romance, que desde el Antiguo Testamento Dios habla de su esposa, de su enamorada. Toda la Biblia es un romance, el romance de Dios con su creación, el romance de Cristo con su iglesia. Bueno, ese también es un entendimiento nuevo. Como nosotros no lo entendemos,
no manifestamos la verdad de Dios en el pacto del matrimonio y lo reinterpretamos. ¿Mm? Esto no significa que no debamos tener misericordia con quien se divorcia, se vuelve a casar o distintas realidades, sino que nos plantea que es complejo, la verdad de Dios es compleja, ¿no? Pero la esencia del diseño de Dios está expresado en unas ciertas formas que Él nos dio. Él renueva diariamente sus misericordias y por lo tanto no va a dejar fuera de su plan de salvación a quienes no hayan sido capaces de cumplirlo. Pero Él espera que primero tratemos de cumplir ese diseño original, ¿no? Fantástico. Mira, nos quedan tres preguntas y el tiempo se nos está... En cualquier momento viene el break. Ajá. Pero mire, rápidamente, las tres preguntas finales. Sí. Una es, nuestra historia. Cuando hablamos de que la Biblia, el Señor, escribe una nueva historia, también escribe una nueva cultura. Una cultura de cómo vivir esa historia en Cristo. Entonces, ahora, esa nueva cultura en Cristo, en relación a la cultura en general, esta cultura en Cristo la llamamos supracultura, hipercultura, es una subcultura o es una ultracultura. Una ultracultura. ¿Cómo? Porque vivimos esa cultura en el Señor, Uh-huh. pero es otra cultura. Voy al trabajo, estoy en la universidad, en la escuela, y estoy inserto en otra cultura. Entonces, ¿cómo es la cultura que tengo en Cristo? ¿La veo como una supracultura, hipercultura, subcultura o una ultracultura? Parece trabalengua eso. Bueno, para complicarlo más voy a decir que ninguna de esas, sino que hablaría más bien de metacultura. ¿Eh? O sea, por sobre la cultura. Hagamos una precisión. Cultura es lo que crea el hombre. ¿Mm? Normalmente relacionado con cultura material, pero a partir de la cultura material también surge lo intangible, las mentalidades, los imaginarios, ¿no? Pero es lo creado por el hombre, eso es la cultura. ¿Mm? Por lo tanto, no tiene mucho que ver con Dios, al menos después de la caída de Adán, ¿no? Podrá tener que ver con Dios lo que haga el hombre a futuro. ¿Mm? Dios no es histórico, porque no tiene tiempo ni espacio. Por lo tanto, cuando Dios como dice Cristo, consume su plan, la historia ya no va a tener sentido para nosotros. Por lo tanto, no va a haber ni historia ni cultura. Nuestra noción de historia, de cultura, como muchas otras nociones, son, como dice el Eclesiastés, vanidad de vanidades. ¿Mm? Nos afanamos en todo esto, en construir una cultura material, mental, imaginaria, arte, pero eso no tiene ningún valor frente a la eternidad de Dios. ¿Mm? Eso no lo podemos explicar ahora, lo comprenderemos a futuro. ¿Mm? Ahora, eso no significa de que nosotros no tengamos ni un rol histórico, ni una relación con nuestro tiempo, con las personas que están a nuestro lado, con nuestra familia. Acuérdense, Dios, los otros, pero en medio la familia, el matrimonio con representación de la familia. Y por eso es que tenemos una doble ciudadanía. ¿Mm? En muchos versículos se habla de nosotros como embajadores. La cultura tiene que ver con qué, en nuestra noción histórica, con una nacionalidad, o con un continente, por ejemplo la cultura latinoamericana, o la cultura latina, no latina de los romanos, sino que de los latinoamericanos, o la cultura musulmana, o la cultura hindú, pero eso normalmente lo asociamos a un estado, o sea, a un territorio y una nacionalidad. Cuando la Biblia habla de que somos embajadores, ¿qué es un embajador? Alguien que representa un país en otro lugar. Por eso habla de nosotros como embajadores, porque nosotros en esta cultura, en estas naciones, continentes, países, representamos nuestra verdadera nacionalidad, que está ¿dónde? En el cielo, en la eternidad. De ahí somos. Pero mientras tanto estamos como embajadores aquí.
Por eso somos como extranjeros. ¿Mm? Y así debemos entenderlo. ¿Mm? Eso. Muy bien. Tiempo es voraz. Ah, Cuando no quede casi nada, me gustaría decir algo muy breve al final. sí, no, no, justamente que era esta oportunidad. Mira, la historia de los análisis de los 60, de lo que hablabas en el video, Ujú. eh, eh, tiene algo que ver con la versión bíblica de los 60. ¿Hubo alguna, no sé si tienes algún conocimiento de eso, de que deberíamos hacer también nosotros lo mismo, pensando en lo que tú decías recién, el reaprendizaje? Porque vamos al Apocalipsis, dice, y queremos interpretar, bueno, qué significa los cuernos, qué significa la cola, qué significa tal dragón, pero no deberíamos hacer un reaprendizaje de nuestra esperanza en el Apocalipsis. Como dice Pedro, dar razón de mi esperanza. No deberíamos nosotros como creyentes hoy en día mirar el Apocalipsis y hacer nuestra, no desligarnos del texto porque es el texto canónico, pero hacer una nueva historia de nuestra esperanza en torno a este texto antiguo. Esa es la pregunta. Bueno, efectivamente, por algo el Evangelio se le conoce como la buena nueva. Es una noticia de esperanza. Lo que no se podía resolver tiene solución. El pequeño matiz, que no es un pequeño matiz, es que la solución no la proveemos nosotros. La solución nos la regala Dios y nos la regala a través de Cristo. Pero esa esperanza es para todos. Por lo tanto, yo tengo que hacer la carne en mi vida. Cristo, como dice la Escritura, tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Tenemos que ir reflejando nosotros también la imagen de Cristo. Y cuando lo hacemos, le mostramos a otros esto también. Hay una anécdota por ahí en YouTube o en internet que corre que se juntaban tres amigos y empezaban a discutir a propósito de esto la Reina Valera del 60, la del 65, la contemporánea, cuál versión de la Biblia es mejor. Y uno decía, bueno, tal, el otro decía, esta otra. Y le llegaba el turno a uno que estaba calladito y él decía, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? La de mi jefe, dice él. Como le dice, ¿tu jefe tiene una versión de la Biblia? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que él hace, ¿no? Esa es la mejor versión de la Biblia, ¿no? Lo que nosotros manifestamos de ella. Y de ese punto de vista es una esperanza viva. Ahora, los tiempos finales es una gran discusión también. En la exégesis esto se interpreta de varias formas. Y hay quienes piensan, y yo creo concordar con ellos, al tener este nuevo entendimiento de la historia, una historia eterna, no nuestra historia corta. La nuestra, la mía, la de Marco, la de cada uno de ustedes, es muy corta, porque dura nuestra vida. La de la humanidad no, podemos pensar de que es muy larga, pero también es muy corta, es igual de vana, ¿no? Eh, Se piensa que Pablo consideró que los tiempos finales comenzaban con él. Por lo tanto, los tiempos finales no son el siglo XX o XXI. Los tiempos finales son del siglo primero después de... O sea, resucitado Cristo, empiezan los tiempos finales para Pablo, según interpretan algunos exégetas. Y yo creo que no sería exagerado pensarlo así. Para Sí. cada alma, hoy es el tiempo final. Hoy es el tiempo final de cada alma. Y si nosotros lo dejamos para un futuro, estamos mal entendiendo la urgencia que tiene el llamado de Cristo sobre nosotros. Desde que Él vino, se inauguran los tiempos finales. Porque ya no hay excusa. Pablo dice, quien no le conoció, no tiene excusa, porque toda la creación habla de Dios. Toda la creación habla de Dios. Hoy sumamente interesante lo que has dicho. Creo que eso nos ayuda a tener un claro entendimiento de nuestra responsabilidad apocalíptica. Ver de que los últimos tiempos, uno dice, bueno, los últimos tiempos vienen, pero no. Desde la perspectiva de Pablo, los últimos tiempos se inician en la muerte y resurrección de Cristo. Y es la definición del Evangelio. Cristo murió, resucitó según las Escrituras. Si sale el examen por ahí, ¿cuándo comienzan los últimos tiempos? A partir
Miren, Y lo otro, sí. Sergio, exacto, Sergio, eso de, para que una persona es, es el último tiempo, para que cada persona es una urgencia escatológica, cada persona que está en la calle, por eso de que la Biblia dice, fórzalos a entrar, porque estamos viviendo una expectación final. La vida es corta, como dice lo que es el predicador, ¿verdad? Eclesiastés, la vida es corta, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, la gente necesita escuchar urgentemente el mensaje de esperanza, y no solamente escucharlo, necesita verlo manifestado en nosotros. Me gustó mucho lo que dijiste, que la mejor versión de la Biblia es la que se manifiesta en mí. Qué bello. Bueno, Sergio, Mira, una pequeña cosa. Eh, lo bonito, lo hermoso, bonito es muy poco, lo hermoso del Evangelio es que esta esperanza no es una esperanza futura, es una esperanza futura en términos de nuestra resurrección, pero es una esperanza histórica, porque cuando Cristo resucita, como hecho histórico, no como cuento en historia, ese es un dogma, pero es un dogma aprobado históricamente. Les recomiendo que lean el libro de Frank Morrison. Él quería escribir para probar que era falso históricamente. Y en la introducción dice, este es el libro que se negó a ser escrito, porque él terminó escribiendo la verdad histórica de la resurrección. Miren, en Job 10, 4 a 5, Job le pregunta a Dios en su tribulación, ¿tienes tú acaso ojos de carne? Está al final del texto que les mandé. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? Job le dice a Dios, pero yo vivo así, mira, esta es mi realidad, tiempo y espacio. ¿Eh? Pero tú no, tú eres eterno. Dios parece que se quedó pensando y le respondió. Le respondió el año 0 para nuestra cronología y es lo que dice Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Acaso tú tienes ojos de carne? Le dice Job a Dios. Y Dios le responde con Cristo. Yo tengo ojos de carne. Yo me hice hombre. Yo sentí como hombre. Incluso recibí la ira de Dios allí en la cruz. En un instante en que el verdadero Dios fue verdadero hombre. Y fue solo hombre. Para recibir sobre sí esa copa de la ira. Que le dijo, si puedes aparta de mí esta copa de la ira. Pero yo voy a obedecer, dijo Cristo. Y allí, solo como hombre, como verdadero hombre, recibió por nosotros toda la ira de Dios. Esa esperanza es histórica. ¿Y cómo no va a ser hermoso eso, no? Nuestra comprensión de la verdad de Dios es tan limitada. Cuando a veces nos enrostran Romanos 13.1 para que aguantemos todo tipo de gobierno porque es nombrado por Dios, pero nos olvidamos de Primera de Reyes, donde el gobierno de los hombres por los hombres no está en el diseño de Dios. Israel se lo pide a Dios y Él se lo da. Hasta el día de hoy sufrimos ese error de Israel, porque Dios quiere gobernarnos directamente a nosotros. Y a veces queremos hacer las cosas, actuar históricamente en torno a lo que entendemos y no leemos la completitud de la palabra de Dios para entender realmente por qué Pablo nos dice obedezcamos a toda autoridad. Porque nosotros tenemos que someternos a las consecuencias de nuestras decisiones pasadas. excelente, excelente, Sergio. Ha sido una tremenda bendición tenerte y muy, muy estimulante. Muchas cosas nos has dicho y realmente has reforzado lo que hemos estado estudiando en estos lunes, pero también has traído nueva luz en cuanto al nuevo entendimiento de nuestra responsabilidad histórica en el aquí y en el ahora, como gente de los últimos tiempos. Bueno, ya nos quedan solamente poquitos minutos. Tienes unos 2 minutos para que nos des una última reflexión final y así que tienes unos minutitos. Bueno, antes de reflexionar, Marco tiene mi correo electrónico, si alguien tiene más dudas después me puede escribir, yo gustoso les contesto porque siempre queda algo por ahí dando vuelta y para que no se queden con esas dudas, para mí también es un enriquecimiento eso. Como suele ocurrir con la palabra de Dios, bueno, yo preparando esto he aprendido mucho, Él me ha revelado más cosas aún.
Un día, hace unos 2 años, no tanto tiempo atrás, comencé a ver, yo me he dedicado mucho tiempo a la historia, llevo 25 años aproximadamente de docencia universitaria. Soy experto en temas tan extraños como China y tan poco, bueno, la China no cristiana, la China antigua. Mi tesis fue sobre dragones, por ejemplo. Y por lo tanto, hace unos 2 años atrás realmente se me volcó toda mi comprensión de la historia. Y eso no solo como un análisis de los otros, sino que también respecto a lo que es mi rol de la historia. Yo siempre me he sentido muy comprometido respecto a las injusticias que presenta nuestra sociedad. Y entendía que mi compromiso tenía una forma de manifestarse. Y hoy día me doy cuenta que siendo la misma de algún modo, adquiere una naturaleza muy distinta. Yo creo que nosotros no somos llamados a ser espectadores, pero tampoco somos llamados a actuar a tontas y a locas. Tenemos que ser guiados por el Espíritu e ir donde hay necesidad. Hay que estar donde está esa necesidad, pero no comprometernos con la necesidad, sino que con el alma que hay involucrada en esa necesidad. Y eso lo hace más difícil, porque tenemos que prepararnos en oración, prepararnos en comunión. Por eso está el mandato también de estar juntos, de constituir iglesia y prepararnos en el conocimiento de la palabra. Como dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces puede perecer por exceso de conocimiento humano con poca revelación. Y con revelación quiero referirme al título original del Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis no es el final estrepitoso, terrible. Apocalipsis es la revelación del plan completo de Dios para todos los tiempos. Para nosotros con un tiempo final, pero para Dios es un tiempo eterno. Es la restauración de su plan original, un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que efectivamente es una esperanza, ¿no? Oigo el timbre, parece que viene el break. Les agradezco su invitación y sus preguntas. Te agradecemos tu tiempo, estar con nosotros. Nos sentimos nosotros honrados con tu presencia. Y bueno, yo creo que en un futuro cercano tendremos otros tópicos que tocar, ¿ok? Ok. ¿Grabaste? Sí, sí, ¿La grabaste? Oh, excelente. sí. Así que después se los dejo ahí dispuestos. Sergio grabó todo esto. Yo creo que lo va a dejar en YouTube para que si alguien desea otra vez escuchar la conferencia y todo lo que pasó, ya podamos estar actualizándolo con todos los temas que él trató en esta noche. Sergio, hoy estamos agradecidos, yo A personalmente ustedes. agradecido de trabajar contigo y estamos en contacto. Yo feliz también, ¿eh? Una gran bendición para ustedes. Muchas gracias, Sergio. Bendiciones, Dios te bendiga. Chao. Estamos en contacto. Sí.